Hi everyone, I'm Chris. Make sure you subscribing and follow me on Twitch. Links down below. And today we're gonna to react to I don't know if a special song because our few days we react to Bandmate and yesterday or 2 days ago we react to The Warning. And yesterday Bandmate and The Warning released a song together and it's Show Them. So today we're gonna to react to this video. Yeah, Bandmate with The Warning. So first, I appreciated all the support and don't forget hit the bell so you never miss a video and hit the like button too. I appreciate it. I appreciate all of your comments. You know, I read all the comments. Sometimes I respond, sometimes not, but yeah, a few days I give you a heart, and I appreciated all recommendations. So thanks. And don't forget, let me know in the comments what do you think about this song, about this band, like always, but be gentle because if you're not, you're bad, okay? And up here you can get another video if you're interesting, and don't forget activate the subtitles. So yeah. Shit. Wait a minute. Sorry. Ese bajo. Esto es a lo que yo me refería cuando decía en el tema de The Warning de el bajo no lo escucho. Me refería a esto. O sea, obviamente, si escuchaba el bajo, sabía en qué línea estaba el bajo, pero me refería a esto, a que no era notorio como lo fue aquí, ¿sabes? No se llevaba la atención. A eso me refería cuando yo decía no escuchaba el bajo. A ver, salvando las distancias, me recuerda cuando vimos la reacción de Electric Callboy con Baby Metal, ¿no? Ratatata.
Obviamente esas eran dos bandas que yo conocía y que yo consumía, y que consumo habitualmente, básicamente, realmente. ¿Por qué digo salvando las distancias? Porque Bandmate yo la conocía, pero nunca la había escuchado. Y The Warning, lo mismo, sabía quiénes eran. Y como ustedes muy bien me dijeron en el video de reacción que hicimos de Warning hace 2 días, em, el video que yo les comenté que había visto, creo que sí era el que ustedes me decían, el de Metallica. Pero como yo les dije, fue un video que yo vi hace más de 7 años, si es que mal no recuerdo, pero fue hace mucho, mucho tiempo. Pero de temas ya de ahora, digamos que de adultas, yo no la había escuchado, no la había consumido. Sabía quiénes eran y todo el tema, pero no había escuchado sus canciones. Y si había escuchado alguna, no sabía que eran ellas. Em, pero aquí voy con esto, de que esto me hizo pensar en que esta es una colaboración que no sabíamos que necesitábamos, ¿sabes? Por eso les daba el ejemplo de Electric Callboy con Baby Metal. Es una colaboración que a todos nos hubiera gustado que se hubiera hecho, pero cuando se hizo, o sea, nadie esperaba que fuera buena, ¿sabes? O sea, a eso me refiero con el tema de es una colaboración que no sabíamos que necesitábamos. Y aquí me pasa lo mismo, me pasa exactamente lo mismo, o sea, es escuchar una canción y una colaboración que no sabía que necesitaba escuchar, ¿sabes? O sea, muy bien, muy bien. Vamos a retrocederlo un poco. You can always shine brighter when you take a stand and you know you can always fly higher. I'm here, go to the moment. I'm done with playing nights at games that try to change me. Better bet I am the one who throws the dice. Win or lose, it's all on me. I get to choose my victory. It's my life, I hold that kiss. No more waiting, stand up, take it. Right now, go. Going against the plan, show the world you can always shine brighter. When you take a stand and you know you can always fly higher. I'm here, go show them all now. Suenan demasiado bien juntas. Suenan demasiado bien juntas. Me gusta que no sea un sonido, digamos, tan producido, en el sentido de em, que suene como más sucio, ¿sabes? No, no sé si me explico. O sea, me refiero al tema de que, por ejemplo, cuando llegan a los altos, cuando cantan alto, ya sea en tema de notas como en potencia, em, se escuche, digamos que mal, entre comillas. ¿Sabes? No quiero que se malentienda a lo que me refiero. ¿A qué me refiero con que suena mal? Que suena muy fuerte. No suena, digamos que armónico a una canción a como uno está acostumbrado a escuchar. A eso me refiero cuando digo que suena mal, entre comillas. Me gusta el tono que tiene la canción en ese sentido. O sea, de que el bajo de que el bajo suene el bajo, o sea, que tú escuches el bajo grave, que se sienta el bajo. No que lo escuches de fondo y sabes que ahí va la línea del bajo, no, sino que me refiero a que sientas el bajo, que lo escuches. Lo mismo me pasa con las baterías, con la guitarra, de que se siente, se escucha, así como cuando les digo que este sonido garajero de las bandas antiguas, como cuando nació el death metal, por ejemplo con Mayhem, eran grabaciones así, o sea, eran grabaciones que sonaban mal, sonaban sucias, lo mismo con Nirvana, por ejemplo, eran grabaciones que sonaban mal, sonaban sucias. A eso me refiero con esto, ¿sabes? De que suena mal entre comillas. Es rico escuchar esto nuevamente, escuchar esta música así, en ese sentido. ¿Sabes? A eso me refiero.
y suenan muy bien juntas. Cuando cantan armónicamente las dos arriba suenan muy bien, muy bien. Y el video es una pasada, o sea, me gusta. Me gusta el video, está muy en la tónica de las dos bandas, en lo que es el video. Sobre todo los juegos de luces, espectacular, o sea, si se han dado cuenta, que esto creo que ya lo comenté anteriormente en otro video, no estoy seguro si fue en Dreamcatcher o en Rolling Quartz, em, pero nuevamente, o sea, un fondo neutro que se nota que es un estudio, un garaje, un lugar, una stage de grabación, con un par de focos solamente con dos colores, rojo y blanco. No se necesita más. Independientemente, mira, aquí en el OBS lo estoy viendo y se nota más el fondo. Se nota más que el fondo es un stage de grabación. Aquí en la pantalla del computador no se nota tanto, pero en el OBS sí lo noto. Ustedes a lo mejor lo van a notar más porque va a quedar en la grabación. Em, pero no necesita más. O sea, no necesitas más. Muy bien. E insisto, nuevamente, y sé que de repente soy pesado con eso, pero es cuando tú notas realmente la importancia y lo que es un director de fotografía en una producción. When you take a stand and you know you can always fly higher. I'm here, gonna show them all now. Going against the pressure, the world you can always shine brighter. When you take a stand and you know you can always fly higher. I'm here. Sonaron muy parecidas ahí en esa parte. Sonaron muy parecidas. To the world you can always shine brighter. When you take a stand and you know you can always fly higher. I'm here. Scream out what you want. There's no point in hiding to fake it. You know who you are. Let them know that they'll have to take it. I'm here. Go show them all now. Eh, eh, nada que decir. ¿Qué quieres que te diga? Nada que decir. Espectacular. Me encantó. Me fascinó el tema. Me, como les digo, esta colaboración que no sabías que necesitaba escuchar, ¿sabes? O sea, qué mejor para comenzar el día, ¿sabes? Lo mejor para comenzar el día. Eh, en tema producción, en tema audiovisual, la música, todo muy bien. O sea, esas mini batallas que se daban entre las dos bandas, como si fuera una batalla de bandas, básicamente es el video como si fuera una batalla de bandas, me gusta. Me gusta. Es cuando les decía con The Warning que te hace tener un poco más de fe en la humanidad, de que ya no todo solo es música urbana, sintetizadores y todo pasado por computador y autotune, ¿sabes? Porque de hecho, o sea, a ver, yo soy fiel, yo soy defensor del autotune, pero cuando el autotune se usa bien, ¿sabes? O sea, el autotune es una muy buena herramienta. El autotune no es algo de ahora, es algo que tiene como 30 40 años, si no me equivoco. Hace un tiempo estaba viendo un documental sobre la historia de la música y hablaban sobre el tema del autotune y todo eso, y es algo que existe hace décadas,
Pero con los cantantes urbanos fue donde se, digamos que se masificó entre comillas, porque todos lo empezaban a usar y es asqueroso cómo abusan del autotune. O sea, tú escuchas, por ejemplo, a Anuel, por nombrarte a alguien, cantar en vivo y no suena ni de cerca, ni mirándolo con los ojos entrecerrados y tapándote los oídos como tú lo escuchas en un disco, por ejemplo. ¿Sabes? ¿Pero por qué? Porque el autotune es una herramienta de afinamiento, no es para cambiarte la voz, como pasa hoy en día que lo usan en el 90% de las producciones. Lo usan para cambiarte la voz entera. Entonces, y en estos temas, por ejemplo, se usa autotune en este tipo de canciones, pero se usa bien, no interfiere con la canción. Y eso es rico y es agradable de escuchar cuando tú vuelves a escuchar cuando tú escuchas este tipo de canción. Pero nada, o sea, no me quiero alargar más. Nada que decir, o sea, mis dieces, mis dieces. Así que yo soy Chris, espero que la hayan disfrutado. And remember, always be gentle.